Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda Alan Márquez y quiero decirles que es un gusto que estén con nosotros. Gracias por sintonizar la señal de TV4. Hoy vamos a hablar del Pacto Social por la Educación. Este pacto es un acuerdo que el gobierno y la sociedad de Guanajuato firman para sumar esfuerzos en pro de la educación de niñas, niños y jóvenes guanajuatenses. Es la respuesta de Guanajuato al llamado que ha hecho la UNESCO para conformar un nuevo contrato social para la educación con dos objetivos centrales. El primero es garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de la vida y el segundo, reforzar la educación como un bien público y común. Y en este esfuerzo, todas y todos somos importantes. Por un lado, está la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos y padres y madres de familia, trabajando hombro con hombro para que nadie se quede atrás. Por otro lado, el gobierno y la sociedad en general, dando más oportunidades de acceso a la escuela, con una visión moderna, contenidos útiles para la vida y perfiles para una mejor inserción en el mercado laboral. Guanajuato viene dando pasos firmes hacia la recuperación educativa y el Pacto Social por la Educación representa la plataforma que permitirá seguir avanzando. Durante este programa, de la mano con expertos en este tema educativo, iremos conociendo las acciones para atender las 4 líneas estratégicas. La primera, que todas y todos vayan a la escuela. La segunda, que nadie se quede atrás. La tercera, es el reconocimiento social de la figura docente. Y la cuarta y última de estas líneas es la formación de padres y madres del siglo XXI. El Pacto Social por la Educación es una apuesta clave para construir un mejor futuro. Las y los invito a quedarse con nosotros para conocer más sobre este tema prioritario para todas y todos los guanajuatenses. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Comenzamos! Hoy presentamos la nueva estrategia social. Es un esfuerzo que incluye a todos, sociedad, iniciativa privada, gobiernos municipales, gobierno del estado. Por eso hoy nos da mucho gusto presentar esta nueva estrategia social y el primer objetivo es elevar el nivel educativo de la población en el que tanto nos golpeó esta pandemia. Nuestro objetivo es construir las condiciones para que cada quien pueda desarrollarse y alcanzar sus sueños a través de la estrategia Guanajuato Contigo Sí. Este es el símbolo de la gente ayudando a la gente. Esta marca significa becas, significa apoyo, significa salud, viviendas, significa mejores calles, mejores espacios públicos, una vida mejor para los guanajuatenses. Queremos que la gente viva mejor y que viva con dignidad. La nueva estrategia otorgará apoyos que tendrán un impacto positivo en el bolsillo de quienes más lo requieren y también de sus comunidades. Contigo sí dejamos huella en la vida de los guanajuatenses y contigo sí hacemos que Guanajuato siga siendo la grandeza de México. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio donde estaremos platicando sobre un tema muy interesante. Recientemente el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo anunció el Pacto Social por la Educación, acompañado y encargando el tema al secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Él es Jorge Enrique Hernández Mesa, a quien le agradezco que nos acompañe en este programa especial. Bienvenido, secretario. Alan, encantado. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vaya que tienes una gran responsabilidad al frente de este Pacto Social por la Educación. Así es, Alan. Definitivamente tenemos en este momento un momento, decíamos en el evento histórico, Alan, porque mira, esto que está haciendo el gobernador Diego Sinúe es algo muy integral, muy interesante. Gradualmente lo iremos descubriendo, pero esta estrategia Contigo Sí como núcleo, que contiene como eje central para el desarrollo humano, para el combate a la pobreza, para el bienestar, el eje articulador de educación, busca a través de esta estrategia soportar en lo que nos toca esa estrategia Contigo Sí, pero por otro lado, lo que hace el gobernador es escuchar las voces globales
que hoy, al analizar los futuros de la educación, me refiero a las voces de la UNESCO, a las voces del Banco Mundial y de diferentes especialistas, que después de 2 años de estudio de pandemia dicen, si no hacemos lo que hagamos juntos y si no ponemos a la educación en el centro, esto no va a funcionar, Alan. O sea, no es posible que se apueste por un solo sector, por ejemplo, la escuela como esta tan bonita en la que estamos el día de hoy, o solamente la familia y que a veces la bolita va de un lado para el otro, o que quede nada más del lado de la sociedad, sino que realmente es poner la educación en el centro y con eso estar conscientes de que todos tenemos que abonarle a la educación de un estudiante, porque siendo claros, cuando uno trata de medir dónde aprendiste algo, en el caso de un estudiante, la realidad es que no deja de aprender todo el día, y tan aprende de alguien que tiró la basura en la calle, porque hay aprendizajes inconscientes, como aprende de sus padres que a lo mejor fueron muy cordiales con una persona que acaban de despedir, o de un acto de honestidad de regresar el cambio de forma correcta. Entonces esto se enmarca en esa división del aprendizaje de lo formal, que es lo educativo, pero también lo no formal y lo informal, y en estos 3 ejes realmente se esconde lo que una persona puede ir atesorando en el resto de su vida. Poner la educación en el centro es decirle a todos los actores, todos pueden poner algo, a todos nos toca poner algo, y el llamado del primer mandatario es esencial. El abanderamiento del líder creo que pone una vara muy alta, y además debo decir con mucho orgullo que es el primero que en el país y en Latinoamérica toma en serio los consejos y las reflexiones de estos organismos. Excelente, secretario. Y bueno, para adentrarnos un poco en este tema, vamos a ver el siguiente video sobre qué es el Pacto Social por la Educación. Adelante, por favor. La educación es el motor del desarrollo en todo el mundo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Hoy es el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la pandemia detuvo bruscamente el aprendizaje en todo el mundo, generando el daño más grave de la educación en toda su historia. Según los datos de la UNESCO, en el pico más alto del confinamiento, más de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo dejaron de asistir a la escuela, y más de la mitad nunca tuvo opción del aprendizaje a distancia. Nuestras escuelas son espacios clave. También es cierto que sin el desarrollo de conocimientos potentes y tener competencias para su vida futura, la escuela no tiene sentido. En ese sentido es necesario que solventen sus deficiencias, pero también que adquieran nuevas herramientas para seguir aprendiendo de manera más eficiente. Un estudio del Banco Mundial establece que los ingresos de cualquier persona económicamente activa aumentan un 10% por cada año adicional de escolarización. Este tipo de pactos son importantísimos para aunar esfuerzos y lograr que todos rememos en la misma dirección y ayudemos a mejorar la educación para todos los niños y niñas y jóvenes de nuestra región. Con Guanajuato estamos llevando adelante un programa muy interesante y muy prometedor de tutorías remotas. En los países de ingreso bajo y mediano, el porcentaje de niños que se ven afectados por pobreza de aprendizajes podría llegar al 70% debido a los cierres prolongados de las escuelas y la ineficacia de la educación a distancia para garantizar el aprendizaje. Es un símbolo de mucha valentía el poder mirar el problema a la cara, porque ahora que tienen esos datos conocen dónde están esos estudiantes, esos niños, esas niñas que realmente necesitan de un esfuerzo diferenciado. Si esos estudiantes, si ese 40% de estudiantes que se encuentran en una situación más desfavorable, los resultados de aprendizaje mejoran, toda la sociedad como conjunto sin duda mejora. En Guanajuato, en el presente ciclo escolar, cerca de 80,000 estudiantes han abandonado sus estudios. Dejé de estudiar porque la economía de mi familia no era tan buena y no tenía los recursos para poder conseguir los materiales que pedían en la escuela. Pues me sentía desanimado. Yo quiero terminar mi preparatoria y meterme en una carrera de gastronomía y ser un gran chef.
Por eso hoy, todos los sectores de Guanajuato, sociedad, empresarios, iglesias, organizaciones civiles y gobierno, estamos haciendo un gran pacto por la educación, para que nadie se quede sin estudiar, para que nuestras maestras y maestros, héroes de la recuperación educativa, reciban el reconocimiento social que merecen, y para que las madres y padres de familia tengan herramientas para apoyar la formación de sus hijas y de sus hijos. El desafío es para todas y todos, juntos en un gran pacto que nos comprometa a incorporar, reincorporar y transformar el futuro de miles de estudiantes y de la propia sociedad. Estamos trabajando una serie de estrategias, entre ellas la gamificación, con juegos didácticos que le permitan a nuestros niños aprender con gusto y realmente no ver como una obligación el aprendizaje. En Guanajuato, seguimos inspirando a la niñez y juventud guanajuatense para que construyan y continúen sus sueños. Estamos muy agradecidos de participar de esta iniciativa y de poder aportar la experiencia y las capacidades de la UNESCO para que el Pacto Social por la Educación en Guanajuato tenga todo el éxito que se merece. Pacto Social por la Educación. Guanajuato contra la deserción escolar. Estamos de regreso y platícanos, secretario Jorge, en este caso en particular, ¿en qué consiste este Pacto Social por la Educación? Un poco ya lo veíamos en el anterior video, pero también por qué convocar a un pacto. Alan, es muy importante reconocer cuando tú valoras, sobre todo desde el análisis de las pérdidas que tuvimos en estos 2 años de pandemia, hay cosas que se vuelven más visibles. Tenemos que ser claros también en decir que hace 2 años había muchas cosas que no nos gustaban, pero se agravaron, fueron más claras. Y hoy a 2 años, el Estado de Guanajuato tiene una medición muy concreta de cuánto hemos perdido de aprendizajes, que en promedio ha sido 1 año y medio de aprendizajes en los niveles de primaria alta y secundaria, que es donde medimos, y además la claridad del daño socioemocional que han tenido nuestros estudiantes, que hoy en las aulas no saben convivir. Antes decíamos guarden silencio, hoy decimos platiquen. Antes decíamos tengan cuidado al correr en el recreo, y ahora muchos de ellos están sentaditos a la hora del receso, pese a que ya se puede tener actividad física. Entonces hay un daño socioemocional muy claro, hay una pérdida de aprendizaje también muy claro, y cuando tú sientes a todos los actores a preguntarse, oye, ¿qué hacemos con esto que está pasando? La respuesta es, necesitamos más manos para que regularicen. Necesitamos que los profesionistas nos regalen unas horas para que nos ayuden, porque no podemos tener otros 92,000 maestros y decir, a ustedes les toca contraturno por regularizar. Eso no es real. Lo real es que necesitamos a esos profesionistas, pero también necesitamos a los papás que cuiden a sus hijos, que sigan, yo diría la regla está más o menos puesta, que sigan igual de involucrados que en época de pandemia. Ya. Claro. Sería maravilloso. Entonces, ¿por qué? Porque no podría ser de otra manera. Esencialmente esa es la razón. Excelente. Y la verdad es que tiene mucho sentido, secretario, lo que mencionas, y qué bueno que las autoridades estén viendo estos temas, porque pongamos un ejemplo, supongamos un joven que estaba en la secundaria, llegó la pandemia, estaba a la mitad de sus estudios de secundaria, y de pronto es ir a casa. Claro que hubo seguimiento por parte de los maestros, hubo actividades en el hogar y demás, pero pues claro que el proceso formativo entiendo que no fue el mismo, ¿no? Y después llega el proceso de terminar la secundaria, porque nosotros cuando inició la pandemia y se suspendieron las clases, pues todo el mundo pensaba que iban a ser 15 días y después regresaría toda la normalidad, pero resulta que no. Ese joven, esa jovencita nunca regresó a la escuela de manera presencial, y ahora tendría que incorporarse a la preparatoria, pero tal vez no se siente con la seguridad de iniciar las materias que llevaría en la preparatoria, y pues es difícil. Y a los padres de familia en casa, pues incluso esos jóvenes se volvieron funcionales en el hogar, por llamarlo de alguna manera, empezaron a ayudar con actividades, ya sea dentro del hogar o con la actividad económica de la familia, y pues eso también se puede convertir en un reto, ¿no? Y es muy interesante que las autoridades educativas, que el gobernador, que tú, que te toca comandar la Secretaría de Educación, pues estén tomando el tiempo de atender a este segmento tan importante de la población,
que son las y los jóvenes, los niños que puedan llegar a tener un rezago educativo. Y bueno, sabemos que este Pacto Social por la Educación tiene 4 líneas estratégicas, secretario. ¿Nos podrías mencionar, antes de ir al corte, cuáles son estas 4 líneas estratégicas, por favor? Con todo gusto, Alan. Mira, te las voy a mencionar desde el ejemplo que tú pusiste, que es perfecto en esa persona que va a entrar a preparatoria y que tiene todas estas brechas de desarrollo socioemocional, de aprendizaje. El primero es precisamente que todos regresen a la escuela. Muy bien. El abandono ha sido muy fuerte en Guanajuato, en México y en el mundo, y hay estudiantes, sobre todo el ejemplo que pusiste es el más claro, los que se pusieron a trabajar para ayudar a la economía familiar de preparatoria y de universidad, y tenemos cerca de 80,000 estudiantes, número 1. Número 2, si ya regresaste a la escuela, como en el ejemplo que tú pones, hay que recuperar los aprendizajes. ¿Cuáles? Pues los esenciales, porque si aspiráramos a tener 1 año y medio en paralelo no se puede, porque están llevando a su vez, en este caso, el primero de prepa o el tercero de secundaria. Entonces hay que recuperar los aprendizajes y para ello necesitamos metodologías de aprendizaje acelerado, recuperar los aprendizajes. El tercero ya habla más de los quiénes. El tercero es las maestras y los maestros, la redignificación de maestras y maestros, porque se soporta en ellos, en ellas, la realidad de una recuperación, porque también necesitamos ponerlos en la mira, porque ellos también necesitan contención socioemocional. Ha sido muy complicado 2 años de pandemia. Y finalmente, los padres de familia, decía yo, en esa vida ordinaria y de fines de semana y demás, necesitamos padres de familia muy comprometidos. Es difícil, Alan, lo digo con papá también, administrar esa gran intención que seguramente todos tenemos de ser papás en esta época. Entonces hay que acompañar a los padres de familia. Esta línea la nombramos como padres de familia del siglo XXI. Siglo XXI aludiendo a las competencias que hoy deberían tener nuestros estudiantes, pero que también decimos, bueno, ¿y los papás? Sí, claro. ¿Qué, no? Son 4 líneas muy importantes. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a este pequeño corte y regresamos para que el secretario nos platique de estos 4 puntos, cómo los vamos a ver ya reflejados en el desarrollo de la estrategia, cómo se van a aplicar y algunos ejemplos sobre estos 4 puntos estratégicos. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial con el secretario de Educación del Estado de Guanajuato y platícanos, secretario, hablabas de estas 4 líneas estratégicas del Pacto Social por la Educación, donde pues debemos sumarnos todas y todos y cada integrante de la sociedad tiene una participación fundamental. Pero el primer punto es que todos regresen a la escuela, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de cómo lo están logrando? ¿Qué acción específica están tomando para que una niña, niño, un joven que está fuera del salón de clases se reincorpore? Mira, Alan, es una gran pregunta. Te voy a decir con cosas muy concretitas para poder, sobre todo para invitar a la gente que se sume a este pacto. Si eres una empresa, estamos capacitando a la persona normalmente de recursos humanos para que revise si todos los hijos de los trabajadores están yendo. Si no, que no lo hagas saber. ¿Qué vamos a hacer en la Secretaría? Simplificar. Si antes eran 8 pasos, será 1. O sea, realmente debe ser muy sencillo. Si eres un municipio, le estamos pidiendo que hagan barridos dentro de sus... Tenemos claramente dónde están los estudiantes que no están asistiendo, hay que ir a tocar puertas. Si eres una maestra o un maestro y estás en tu consejo técnico, queremos que en el orden del día esté el tema de ir a recuperar, hacer llamadas, conocen a los estudiantes, conocen a los papás, algunos de sus hermanos están en la escuela y seguramente podríamos asistir. Y finalmente, para cerrar con un ejemplo importante, es no normalicemos que alguien no vaya a la escuela. Fíjate que se nos ha hecho común que nos atiende un niño en un mostrador, que en cualquier lugar vemos, y ya ni preguntamos por qué no está yendo a la escuela. La realidad es que hemos normalizado que alguien en edad escolar no lo esté. Entonces, con esto la invitación a todos es, si ven a alguien, el hijo de la señora, del vecino, del compañero, del tío, el sobrino, es importante que nos cuestionemos que un futuro se puede estar truncando. En esa primera línea de regresar todos, realmente tenemos todos por dónde aportar. Además entiendo, secretario, que habilitaron un número 800, ¿no?, de apoyo. Exactamente, el número es 800 Futuros, con S, Futuros. En ese número tenemos un grupo de personas que están atendiendo. No necesitan saber más de a dónde iría, a qué escuela. Nosotros lo hacemos, simplemente llamando a este teléfono, nosotros tomaríamos el caso y contactaríamos directamente a la persona a través de nuestras delegaciones. Perfecto, 800 Futuros. Ya ve que en cada tecla del teléfono hay 3 letras por lo general en cada número. Ahí marque 800 Futuro
y lo podrán estar ayudando con este proceso de reincorporación. 800 futuros con ese al final. Y bueno, otro eje importante es que nadie se quede atrás. La recuperación de los aprendizajes, porque hay quien sí quiere regresar, pero no se siente listo o puede estar batallando con materias como matemáticas, química, que diga, pues yo sí regresé, pero la verdad es que estas materias sentí que perdí el conocimiento, ¿no? Sí, claro, Alan, efectivamente en ese tema, acciones concretas. Vamos a orientar el servicio social y las prácticas profesionales para la recuperación pospandémica. No nada más en el tema educativo, porque muchos podrán apoyar empresas o asociaciones o inclusive familias, pero en el componente educativo nosotros queremos aprovechar a estos jóvenes de preparatoria y de universidad para que puedan regresar a las escuelas, en ocasiones a contraturno, o a las 198 bibliotecas que se estarán habilitando como centros específicos de recuperación, de tutoría, de acompañamiento en materias donde no van tan bien. Dos, tenemos un acuerdo ya con este consejo, el COPREG, donde coinciden los colegios de profesionistas del estado de Guanajuato, y no nada más ello, realmente cualquier persona de buena voluntad haremos un banco de horas, virtuales algunos casos, otros presenciales, pero es aquellos profesionistas que ya tuvieron la fortuna de egresar y de salir, pues que nos regalen una hora en lo que sea su especialidad y podamos vincularlos con los estudiantes que puedan requerir su apoyo, y todo el despliegue que ya de normal tiene una escuela, que ya, o sea, el tema de recuperación no es algo nuevo, sin embargo hoy al ser más pronunciado, pues requerimos buscar otros brazos que nos puedan apoyar. Perfecto. Y bueno, el siguiente punto es el reconocimiento social de la figura docente. Y bien lo comentaban el día del lanzamiento de este Pacto Social por la Educación, decían, nos tardamos en reconocer y entender la importancia que tienen las maestras, los maestros en nuestra sociedad, y bueno, la pandemia nos hizo reconocerlo, entenderlo, porque los padres, las madres de familia tuvieron que entrarle al tema del proceso educativo de una manera más directa, y todo mundo, la realidad es que valoramos muchísimo lo que las y los maestros hacen en el salón de clases, y pues esto no podía dejar de ser parte de este Pacto Social por la Educación, ¿no, secretario? Totalmente, Alan, porque mira, es ahí donde estivamos, donde ponemos parte de la gran apuesta de este reto educativo. Y hay muchas líneas, comento algunas. Primero es cómo están las maestras y los maestros de Guanajuato. Hay una línea primero de enfocarnos hacia ellas y hacia ellos, porque si tú revisas los planes de formación docente, históricamente están basados en la pedagogía, en la didáctica, en la manera de llevar la interacción áulica o inclusive de la organización escolar, pero no tanto de la persona. Hoy el primer punto es la maestra y la maestra como sujeto de interés para el sistema, que nos gustaría primero revisar cómo está el maestro, y ahí vendrá una serie de capacitaciones. Y claro, después habilitar competencias y facilitar su trabajo, porque ahora, por ejemplo, después de los 2 años de pandemia, de las ganancias que tenemos es una gran cantidad de recursos didácticos, pedagógicos. Queremos facilitarles espacios donde puedan tener una clase más sencilla, más llevadera, que si tuvimos 2 años complejos, pues, vengan años de mayor facilidad para ellos, para la organización y la planeación de su clase, y que vengan también una serie de reconocimientos, porque te voy a decir, la nobleza de nuestro magisterio es muy alta, y con mucha frecuencia el simple hecho nos pasaría a cualquiera, si después de haber vivido sabes que transformaste tantas vidas, pero además alguien te lo reconoce, claro, la plenitud que eso conlleva es importante. El asunto es que necesitamos normalizar y necesitamos construir ese escenario de reconocimientos a nivel municipal, a nivel regional, a nivel estatal, y dentro de ese reconocimiento, esta alianza que se está haciendo con Contigo Sí respecto a descuentos, ciertas prioridades para los maestros en lugares que sean de su interés, sector empresarial organizado que nos ha dicho que sí y que seguramente se irá traduciendo en beneficios, esta alianza con turismo, que nos dice, si es para los maestros, con gusto facilitamos que además conozcan la belleza de nuestro estado, y bueno, una serie de elementos que van abonando a ese reconocimiento integral de la figura docente. Tiene muchísimo sentido, secretario, porque además, dentro de esta maquinaria que es el proceso educativo, pues hay un engranaje que si no se cuenta con él, pues esto no camina, ¿no? Que son las maestras y los maestros, son ese engranaje medular que hace que la educación prospere, funcione, salga adelante, y la verdad es que es excelente entender y conocer
cómo se están preocupando por reconocer este papel fundamental del personal educativo. Y bueno, el siguiente eje es la formación de padres y madres del siglo XXI, un llamado a las madres y padres de familia para participar en este pacto. Y en ese sentido, secretario, pues por supuesto, también los padres y las madres de familia han vivido un proceso de renovación en entender la educación de sus hijos, y es muy importante que, con base en esta frase que escuchamos constantemente de nadie nos enseña, ¿no?, a ser padres, y menos en una época tan cambiante, donde ahora las niñas, niños, los jóvenes tienen acceso a tantas nuevas tecnologías, a procesos de formación tan distintos a los que tal vez le tocó vivir a las generaciones de padres y madres de familia actuales, y es muy importante que se mantengan al día, pero también que cuenten con quien los acerque a estos procesos formativos, ¿no? Totalmente, Alan. Mira, el tema de padres de familia te podría decir que yo creo que le veo tanta oportunidad porque son temas que históricamente no se han tomado tan en serio. Sí. Y hoy, sumándonos a la gran iniciativa del DIF y de la señora Adriana Ramírez con el proyecto de crianza positiva, pues nos encontramos en el camino con la misma necesidad de voltear a ver a los padres de familia y ayudar de alguna manera para que hagamos fuerza. Nosotros en el sector educativo tenemos una gran responsabilidad, porque yo creo que de manera orgánica siempre tenemos contacto con ellos. No es de que me toque o no me toque, es cómo le hacemos para poder incidir en esta estructura social que es la familia. Y en el tema de crianza positiva, bueno, pues es una estructura organizada para poder crearnos vínculos profundos con nuestros hijos, comprenderlos mejor, inclusive primero comprenderse a sí mismo respecto a por qué reaccionamos como reaccionamos y de dónde venimos en la formación de nuestros padres, desapegarnos de esas posturas que no nos gustan y poder atender a lo que tú bien decías, a esos retos que tenemos hoy enfrente. Nosotros en ese curso, platicando precisamente con la señora Adriana, le pudimos agregar un espacio específicamente para el tema educativo, que tiene que ver con lo que tú dices. ¿Cómo le podrías ayudar? No necesariamente necesitas saber mucha química o mucha física, pero ¿cómo podrías, por ejemplo, conocer recursos, espacios confiables en internet donde tú sepas que hay influencers educativos que pudieran tener apoyo, o donde físicamente, geográficamente, en tu municipio pudieras tener acceso a esos recursos? O de manera genérica, la interacción de los estudiantes con las pantallas. ¿Qué es lo saludable? ¿Es prohibir o es acompañar o un poco de todo? Los límites en estos temas y saber que, sobre todo de manera general, hablando de tecnología, el teléfono más viejo que van a tener nuestros hijos es el que tienen hoy en la mano. O sea, van a convivir el resto de su vida con esto. Entonces, más vale entrar de una forma asertiva al tema y que los papás no nos sintamos rebasados por ello. Al final, el voltearlos a ver tiene que ver con regresarlos a la escuela. Se vincula con un proyecto también que se llama Escuela Siempre Abierta. Queremos que los padres de familia estén en la tarde, queremos que los estudiantes estén en la tarde. Hay mucho que trabajar, decías, efectivamente nadie nacemos sabiendo ser padres, pero además debo decir, yo tengo 3 y son muy diferentes, entonces ni siquiera es una competencia genérica, es demasiado especializada y requiere demasiado criterio. Entonces ganamos en la pandemia esa cercanía, padres de familia no queremos perderla. Y este cuarto componente no es menos importante, es vital y esperemos que sea de los soportes más relevantes del modelo. Excelente, pues nos queda muy claro que esta estrategia, este pacto social por la educación es muy integral y considera los distintos aspectos para que sea exitoso este modelo donde de nueva cuenta todas y todos quienes tienen que estar en las aulas estén ahí de manera exitosa. Y bueno, estamos llegando prácticamente a la recta final de este programa. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos, el secretario nos va a platicar por qué es tan importante que todas y todos nos sumemos a este pacto social por la educación. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso con el secretario de Educación del Estado de Guanajuato y bien nos platicó antes del corte todos los puntos que incluye esta estrategia Pacto Social por la Educación. Secretario, un punto importante y que no queremos dejar pendiente antes de cerrar el programa es quiénes se pueden sumar a este Pacto Social por la Educación y por qué, cuál sería su papel de estas personas o estos sectores de la sociedad que se pueden sumar. Excelente pregunta, Alan, porque es una muy buena manera de concluir con este programa, haciendo una invitación a todas y a todos
realmente hay espacio para todos. Lo que articula el apoyo esencialmente, la célula articuladora es cada escuela, y han surgido cosas que nos llenan de mucho entusiasmo y mucha esperanza. Platico algunos ejemplos. Hay un grupo de empresarios y gente bien intencionada aquí en el estado que ha empezado a hacer adopción, por ejemplo, de escuelas. Y la adopción tiene, como decimos, una evolución o un 2.0 respecto a lo que ha sido en el pasado, porque naturalmente si alguien puede aportar a que la escuela esté bien, y que lo han hecho históricamente padres de familia o la misma sociedad que sabe que es su escuela, esto sigue siendo vigente y seguimos requiriendo del apoyo de cualquier persona bien intencionada. Y decía en el 2.0 de esta intención porque lo que nos pidieron estos empresarios, Alan, es que nosotros pongamos, cuando ellos rehabiliten o hagan una escuela nueva, nosotros nos ocupemos de hacer un programa especial para que haya participación de padres de familia, de alumnos, y que cuiden su escuela y que vayan evolucionando en lo académico. Entonces, el programa que era ladrillos y estructuras se convirtió en un programa que, si bien va con ello, va aparejado de un tema de recuperación, y ahí invitamos a otros actores. Hay empresarios que nos dicen, y les hemos tomado la palabra, empresas grandes y chicas, que dicen, oye, pues yo los puedo invitar a mi empresa, porque hablamos con los más grandes de educación dual o este tipo de prácticas profesionales, pero realmente cuando elegimos la vocación a lo que nos queremos dedicar, con frecuencia somos un poco inmaduros y tenemos la necesidad de ver más elocuentemente qué es lo que queremos ser. Hoy con Territorios de Aprendizaje, que es un proyecto que empezamos, nuestras niñas y nuestros niños tienen un pasaporte, y con este pasaporte les van sellando visitas. La idea es vocacionarlos a edad temprana y que puedan maravillarse con las industrias que hay en el estado y que puedan quedarse aquí no de una forma accidental, sino provocada. Y para ello, pues muchos empresarios se han sumado. Hay comunidades donde sencillamente la gente de la misma comunidad se organiza y van a la escuela y dicen qué podemos hacer, y lo recibimos y organizamos algo. Hay quien hace una rifa y nos puede apoyar. Hablando un poquito de la escuela y sus contextos. Hablando de los profesionistas, hay muchas maneras, ya muchas las fuimos mencionando en el camino, pero la realidad es que necesitamos inspirar. Eso no lo he hablado tanto, pero yo creo que si algo podemos regalarles a los estudiantes en esta época, es inspirarles, de verdad. Si cualquier persona nos regala un poquito de su espacio, no nada más es aprender español y matemáticas, sino también el que podamos ir ganando en ese sueño donde a veces nos ganan otras tendencias culturales en el estado. A través del propio testimonio, ¿no? Porque Exacto. Los profesionales que ya lo viven, lo normalizas porque es parte de tu vida, es tu estilo, pero para una niña, un niño en proceso de formación, pues es algo aspiracional que los puede llegar a motivar, incluso a tocar fibras que los lleven a encontrar su vocación, ¿no? Totalmente, Alan. Ese tema, mira, hay tú sabes que en el pasado estuve en temas de becas y te voy a decir algo. Lo más poderoso para un estudiante es que tenga modelos a seguir a su alrededor. Y esa figura no es normal en muchos lugares, hay que construirla. Entonces, el que puedan estar al lado, porque no solamente es tutoría, yo diría es acompañamiento, es coaching, es cercanía para poder construir un modelo de lo que quieren ser en el futuro. Realmente, si me dicen cualquier persona en qué pudiera ayudar, les podemos decir un catálogo de 10 o 15 cosas. Creo que la clave es acercarse a una escuela, desde ahí hacer esa pregunta, y genuinamente cómo puedo colaborar. Sí. Y hay muchas maneras de poder sumar a este pacto. Y además está el 800 Futuros, que pueden ver aquí en pantalla, y cualquier duda que tengan sobre este pacto social por la educación, los invitamos a que echen una llamada a ese número 800. Y bueno, secretario, llegamos prácticamente al cierre de este programa. Queremos agradecerte, por supuesto, el que nos acompañes, el que nos compartas todas estas acciones en favor de la educación en el estado de Guanajuato. Este gran pacto anunciado ya por el gobernador Diego Sinue y trabajado de manera estratégica y transversal al interior del gobierno del estado, pero tú como coordinador de este gran pacto. Quisiera que nos dijeras unas palabras de despedida para toda la audiencia que nos ve a través de la señal de TV4 y las distintas redes sociales de gobierno del estado. Con todo gusto, Alan. Mire, Guanajuato ha tomado una decisión muy importante en la voz y en la persona del gobernador Diego Sinue. No aspiramos con este pacto a regresar a donde estábamos hace 2 años,
aspiramos a tener un ángulo de crecimiento mucho mayor, aspiramos a llegar mucho más lejos. Hoy sí se puede, Alan, hoy sí es factible porque muchos de los retos anteriormente que eran restrictivos para el crecimiento educativo tenían que ver con la infraestructura. Hoy una buena combinación de infraestructura o reconocer otra infraestructura que no estábamos sumando al catálogo de posibilidades, más la virtualidad, nos permiten llegar a muchos más. Guanajuato históricamente se ha distinguido por ser participativo. Yo creo que esta brecha que abre el gobernador va a permitir que mucha gente se sume. La educación se mide en años, no es sencillo poder tener resultados de un día a otro, pero yo creo que hoy se está sembrando con esta estrategia el futuro de Guanajuato y que esta participación puede ser la gran diferencia del sistema educativo de Guanajuato, que podemos seguramente gradualmente ir dando cifras muy importantes, que las cifras al final terminan siendo historias y personas que requieren oportunidades en el futuro y que hoy se están sembrando. Excelente, muy bien. Pues queremos agradecerte de nueva cuenta, secretario, el que nos acompañaras en este espacio, Jorge Enrique Hernández Mesa. Y vamos al cierre de este programa pidiéndoles que se mantengan a través de la señal de TV4. ¡Hey, tú! Sí, tú, te hablamos a ti. Si te quedaste sin estudiar a causa de la pandemia o por alguna otra situación, quédate que esta información te va a interesar. Se acaba de firmar el Pacto Social por la Educación, pero acompáñenos a ver de qué se trata. ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos aquí con la señora Magda. ¿Tú eres mamá de cuántos hijos? Tengo 3 niños de 13, 12 y 9 años. Y están en primaria y tengo 2 en secundaria. ¿Cómo te sientes al ser parte de este pacto que básicamente busca impulsar a los estudiantes? Pues está súper bien. Por lo que escuché del pacto, nos ayuda y nos está dirigiendo a seguir ayudando y impulsando a nuestros niños y tengan mejores oportunidades. Eso que mencionas es súper importante porque los papás, los docentes, los estudiantes y gobierno y sociedad son los que van a hacer que esta estrategia funcione. Sí, es un conjunto de todo, ¿no? Necesitamos todos estar dentro de y seguir con ellos. Ahora estamos con la directora Sol, que nos va a contar un poquito acerca de esta estrategia y cómo va a beneficiar a las y los guanajuatenses. Yo soy directora de una secundaria en donde hemos procurado y hemos trabajado para que podamos nosotros recuperar a la mayor cantidad de alumnos que por la situación tan lamentable que vivimos, que fue la pandemia, perdimos algunos alumnos. Ahora con este pacto que ya se está firmando, ¿qué retos vienen para ustedes como maestros? Que todos los niños en edad escolar asistan a la escuela por el derecho que tienen. ¿Usted qué mensaje les mandaría a estas niñas y niños que se quedaron sin estudiar? Jóvenes, la vida se compone de muchos momentos. Vivimos un momento que a nadie nos gustó, pero ese momento no determina que ustedes puedan terminar con sueños, con metas y con propósitos. Al contrario, ahorita es otro momento en el que ustedes pueden regresar con todo el derecho que tienen a recibir, como es la atención, los conocimientos y sobre todo la parte afectiva, que es un elemento importante. Muy interesante todo lo que nos dice la directora. Ahora vamos con Sam, que anda haciendo, ¿dónde está? Muchas gracias, Ralo. Ahora nos encontramos con Juan Yudico Romo. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Él es un empresario que está en muchos sectores muy importantes y es una pieza clave para esta estrategia social por la educación. Me ha tocado la suerte de participar en la fundación del Centro de Integración Juvenil, que es una experiencia increíble porque ahí vemos cómo prevenir la farmacodependencia buscando el amor en las familias. Siento feliz de que me hayan invitado a este consejo. Claro, claro que sí. Es muy importante la opinión del sector empresarial, del sector docente, de los padres de familia y que todos se sumen a esta estrategia porque juntos es como vamos a poder combatir el rezago educativo. Pues bueno, ya escuchamos muchas voces, muchas opiniones y ahora estamos con José Guadalupe, que nos va a contar precisamente cómo van a implementar este pacto. De entrada yo celebro que el gobierno del estado esté impulsando esta iniciativa porque en el estado de Guanajuato las niñas, los niños y los jóvenes necesitan un gran apoyo. Esta es la gran oportunidad que tenemos para poder apoyarles y para poder generar grandes compromisos con toda la sociedad y poder trabajar por ellos. Ya tenemos desde las escuelas trabajando con padres de familia, pero también vamos a impulsar estrategias para reforzar
reforzar el aprendizaje a través de tutorías personalizadas, trabajar con talleres con padres de familia y además la visita a las comunidades, la visita a las casas para poder recuperar a todos estos niños que todavía están en las casas y que no han podido regresar a nuestras escuelas. Pues ya lo saben, en Guanajuato estamos comprometidos para trabajar para las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato. Ya ven, cuando se quiere, se puede. Y más si se tiene el apoyo de las autoridades. Nos vemos en la próxima. Y recordemos que el Pacto Social Guanajuato por la Educación es parte importante de la estrategia Guanajuato Contigo Sí. Este pacto es un ejemplo de la capacidad de respuesta de nuestra sociedad. Es un paso fundamental para reimaginar, para recuperar y potenciar juntos nuestro futuro. Tengamos en mente que con el Pacto Social por la Educación queremos que todas y todos tengan la oportunidad de estudiar. Que todas las niñas, niños y jóvenes tengan el conocimiento, porque el conocimiento es la herramienta con la que pueden hacer realidad sus sueños. Nos vemos el próximo lunes aquí en Guanajuato, Contigo Sí, al aire.